Así como estamos de pie, leemos la Biblia. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Estoy feliz, hermano. Estamos disfrutando de la presencia del Señor. ¿Cuántos están disfrutando de la presencia del Señor? Libro de Hebreos, leemos la Biblia, capítulo 12. Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4. Vamos a estar dando lectura para continuar con esta meditación, estudio bíblico de la palabra de Dios. Amén, que hemos arrancado ya el domingo pasado. Hemos continuado este jueves, bueno, hoy también. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir la cita bíblica para los hermanos y amigos que todavía están buscando. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así la Biblia: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Se le vuelvo a leer. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Ya hemos hablado, amén, varias cosas sobre esta doctrina interesante, amén, donde muchas veces cuando he dado estudios bíblicos como estos, que quizás no dan como para que uno diga gloria a Dios y aleluya, porque hay temas y temas en las Sagradas Escrituras. Si uno quizás está enseñando sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre la sanidad divina, bueno, quizás uno pueda hasta sentirse emocionado, no solamente identificado, sino que esa emoción lo lleva a decir gloria a Dios y aleluya, que a un predicador le gusta, amén, en lo personal, que bueno, haya una cierta aprobación de lo que habla. Pero nosotros no somos, hermanos, aleluya, de tratar de decir lo que las masas, lo que las mayorías quieren oír, sino que tenemos que siempre nosotros hablar lo que Dios ponga en nuestro corazón, y no solamente lo que a mí me agrada, sino lo que también yo necesito. Amén. Yo planteo similar, una vez me hizo un hermano en el seminario, en la escuela bíblica. Me decía: hermano, pero ¿por qué si Dios sabe todas las cosas? Porque ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios es omnisciente? ¿Cuántos conocen qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es el conocimiento total, profundo y hasta anticipado de las cosas. Dios lo sabe todo, incluso antes que éstas acontezcan. Entonces él me decía, usando este argumento: si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué Dios permitió que el pecado entrase en el hombre? Y yo lo miré al hermano, y el hermano creía que me estaba haciendo una pregunta muy comprometida. Le dije algo sencillo. Existe, hermano, aleluya, en las reglas universales, o por así decirlo, incluso las universales creadas por Dios, una palabra o algo que quizás usted mucho no emplea, que es la antonimia. Amén. ¿Que sabe qué significa? Que son dos pensamientos, amén, son dos pensamientos contrarios. Eso es la antonimia. ¿Y por qué usted está escuchando esta palabra quizás por primera vez? Porque yo no conozco la luz, o no conocería la luz en su magnitud si no existiese las tinieblas. Amén. Yo no sabría cuál sería la luz, sus beneficios. Amén. La posibilidad que ciertamente esta nos da a nosotros para ver. Incluso necesitamos de la luz del día para que las plantas estén verdes, etc. Hasta nosotros mismos
las tinieblas. Quizás usted que está escuchando esto por primera vez se pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con la creación, con Adán y Eva y en el huerto? Es que, ¿cómo yo podría entender la magnitud de Dios? Aleluya, vamos a poner aquí Dios. Que Dios es amor, por ejemplo. Amén. Dios es amor. ¿Qué más es Dios? Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Qué más podemos decir que Dios es? Dios es santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y así podríamos estar varias horas enumerando, amén, atributos que tiene este Dios tan grande que nosotros conocemos. ¿Cómo nosotros podríamos saber qué es la bondad si no conociéramos qué es la maldad? ¿Cómo podríamos nosotros disfrutar del amor de Dios si nunca hemos experimentado el desamor, el desarraigo, o quizás muchas veces nosotros haber sido objetos de odio? ¿Cómo podríamos decir que papá y mamá te aman, aleluya, si no conocieras lo que es lo contrario? Toma fuerza el amor cuando te das cuenta que es una actitud distinta que tienen ellos hacia ti cuando comparas con la demás sociedad con respecto al trato que tienen contra tu persona. Y ahí descubres, te das cuenta, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando somos padres, amén, primerizo, lo que nos amaban nuestros padres, porque nosotros no teníamos punto ni referencia en comparación para decir, bueno, esto es el amor, porque esto es lo contrario. Esa es una antonimia. Amén. Dos cosas que son opuestas, pero que tienen que estar para que nosotros podamos de esta forma relacionar, amén, aleluya, qué es beneficioso y qué no es. Y cuando nosotros hablamos, o muchas veces hasta algunos quieren polemizar con nosotros, si Dios es Dios, ¿por qué Dios creó el pecado? Algunos me preguntan. ¿Cuántos creen que Dios creó el pecado? Bueno, gloria a Dios que nadie dijo amén. Un antiguo pensamiento rabínico, cuando solamente en la teología estaba el Antiguo Testamento, los primeros padres que enseñaron la doctrina del Antiguo Testamento tenían el concepto de que en Dios estaban las dos cosas, semejante a la filosofía oriental. Amén. Hay mucho de la filosofía oriental porque ellos mismos, estos padres rabínicos, son orientales. Amén. ¿Y qué era lo que se pensaba en la filosofía oriental? Bueno, no sé cuántos recuerdan este símbolo del bien y del mal, el yin y el yang. Amén, como algo que está siempre convergente, como que es una sola cosa. Y mucho se pensaba, porque usted puede leer el libro de Job, amén, donde Job está diciéndole a su esposa que solamente de Dios voy a recibir lo bueno, ¿acaso no voy a aceptar lo malo? ¿Acaso usted no encuentra en la Biblia? Y vamos a leerlo, léalo conmigo por favor, en el libro de Génesis, pasaje muy conocido de las Escrituras, capítulo 3. Esto no está en la cartilla, pero quería plantearlo para que usted piense un poco en este día. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De qué forma? ¿Cómo dice la Biblia? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, era justamente pasajes como estos donde cobraba fuerza o ellos trataban de edificar un pensamiento crítico, es decir, que Dios o que de Dios viene el mal. Y de Dios no viene el mal, sino que el mal existe porque existe Dios. Amén. ¿Y Dios qué es? Dios es
es bueno, Dios que es, Dios es amor, Dios que es, Dios es santo. Para existir Dios, cobra también, de manera viceversa, fuerza el pecado. Pero no porque fue creado por Dios, sino que existe porque existe Dios. Porque a veces nosotros tenemos el pensamiento de decir que el diablo es el padre del pecado. No es el padre del pecado el diablo. El diablo lo único que es padre es de la mentira, dijo Jesús. Amén. Sino que él mismo, cuando más adelante vamos a estar compartiendo la doctrina del pecado, la enseñanza, la cantidad que usted tiene, va a contar cómo incluso en el principio, cuando el diablo no era diablo, sino que era un querubín grande y protector, el mismo pecado a él lo atrapó, lo sedujo y lo arruinó. Sino que el pecado es algo que nosotros no podemos obviar, porque donde existe algo bueno, va a existir por antonomía, amén, lo malo. Por eso, por más que usted se autotitule bueno y se encierre en un monasterio solo, el pecado le va a seguir igual. ¿Por qué? Porque es como la luz. Si se enciende la luz, las tinieblas desaparecen. Amén. Solamente sabemos que hay luz porque antes estaba el cuarto oscuro. Por eso sabíamos que era necesario prender la luz. El hombre tiene esta disyuntiva en su corazón. Por más que se vaya a un monte, por más que se enciende en un cuarto, siempre el pecado estará. Aunque él diga que es bueno, pero ¿sabe qué? Conozco a alguien que sí venció al pecado, que sí venció lo malo, que sí venció incluso hasta la misma muerte. Y este es Jesucristo el Señor. Porque por más que usted haga lo que haga, uno de manera personal, porque se autotitula bueno, siempre existirá lo malo. Es lo que tuvo como conversación. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? A ver, levante su mano. ¿Entiende lo que dice allí en capítulo 4? Vamos a leerlo. Y le voy a tomar examen ahora. A ver qué interpreta. Capítulo 4 del libro de Génesis. Versículo 7 vamos a leer. Preste atención. Aleluya. Génesis capítulo 4, verso 7. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cuántos pueden decir amén en este día? ¿Qué entiende lo que dice este pasaje de las Escrituras? Una conversación que Dios tiene con Caín. Le voy a dar una pequeña ayuda. Le voy a leer en la versión Biblia la palabra, la versión española de las Sagradas Escrituras, que es muy interesante y lo hace un poquito más claro. Dice: si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a la puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Ahora se hizo un poco más claro. Donde Dios nos está hablando por medio de la conversación que tuvo con Caín, que el hombre siempre estará conviviendo con el pecado. Siempre este lo estará acechando mientras esté aquí en esta tierra. Pero hay una posibilidad ciertamente, porque esa es la diferencia
oír de manera audible. Tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios para que Él nos hable. Amén. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? La Biblia, que cada uno de nosotros tenemos. Pero así todo que Caín conversó con Dios, él, en lugar de ser inocente, se convirtió en más culpable. Porque una cosa es que usted y yo hagamos algo sin saber lo que eso era malo, como explicamos la vez pasada. Nosotros sin saber podemos tomar un vaso que tenga, hermano, veneno, y no porque no sabíamos y tomamos de manera inocente, las consecuencias de haber bebido eso mortal no nos va a hacer daño. Amén. Así muchas veces pecamos, como decía el salmista, perdona mis pecados aún de los que me son ocultos. Pero qué diferencia que ya, a pesar de que la consecuencia es la misma, como dijimos, la paga del pecado es toda alma que pecar está el alma. Así dice la Biblia que es la consecuencia del pecado. Pero el castigo, hermano, aleluya, muchas veces puede tornarse peor. ¿En qué sentido? Una cosa es beber sin saber y otra cosa es hacerla antes que nosotros tomemos el vaso. Que venga papá y mamá nos digan, mirá lo que hay cicuta. Ese es un veneno mortal. No tomes de él porque te va a hacer daño. Y tú digas en tu corazón, pero se ve lindo. Tengo sed y un calor de loco. Y la verdad que se ve refrescante. Y otra vez papá te está diciendo, pero mirá que lo que hay en ese vaso es cicuta. Pero no tengo sed. ¿Y qué hacemos muchas veces que nosotros que hemos oído la voz de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han oído la voz de Dios? Alabado sea Dios, aleluya. Igual que Caín, ¿qué estás haciendo, Caín? Porque mirá que ahí está el pecado, Caín. Está a la puerta acechándote. Pero ¿qué hizo Caín? Lo que muchas veces hacemos nosotros. Que a pesar que nos diga papá, mirá lo que en el vaso hay cicuta, es más fuerte la necesidad de nuestra carne, ya el deseo que se está anidando en nuestro corazón, amén, que nos llevará a desoír la voz de nuestro papá y tomar el veneno. Después no lloremos cuando este nos saca mal a la panza. Nunca nosotros podemos decir aquí en la tierra que seremos libres del pecado. ¿Esto será solo aquí en la tierra? Le pregunto. A ver. Amén, dijo otro. A ver, ¿quién se anima a decir algo más? Ni tampoco. Porque el pecado siempre va a estar. No me malinterpreten que no estoy hablando que mora en su corazón. Ya vamos a ir al libro de Romanos. Sino que Dios no podría ser bueno. Dios no podría ser santo. Dios no podría ser, aleluya, amor, si nosotros no conocimos lo opuesto. Amén. ¿Qué leímos de aquí? Génesis 3:22. Ahora estos serán igual que nosotros. Dios también conoce, aunque Él nunca pecó. Cuando lo creen, Jesús fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado jamás. Cuando lo creen, dicen amén. Pero sí conoce el pecado y sabe lo que es. Si bien el cuerpo del amor y el mío, de un hombre de 65 a casi 66 y el mío de casi ya 46 años, los cuerpos que se van desgastando de a poco en comparación con el oro que es nuevita. Amén. Aleluya, o David que tiene 13 a 14 años. Pero así todos nuestros cuerpos son cuerpos de corrupción, dice la Biblia. Sé que en la presencia de Dios, cuando nos toque partir a la eternidad, o seamos todos arrebatados, cuando están esperando la venida de Cristo, tenemos promesa que este cuerpo de corrupción será tornado en incorrupción. Amén. Pero eso no implica de que no exista el pecado.
ya no mora en usted, ya no mora en mí, pero siempre estará presente. Amén. Si no, pregúntele a Satanás que estaba en la presencia de Dios. Mire, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero a pesar de que estaba en la presencia de Dios, el diablo, hermano, se cada día deslizando más y más hasta que cayó seducido y vendido por la tentación de la maldad y el pecado. Porque te vuelvo a repetir, el pecado, hermano, cobra fuerza a medida que usted vaya conociendo la grandeza, la magnificencia y la gloria de nuestro Dios. Uno quizás, si presta atención al hilo de lo que estamos conversando, puede llegar a la conclusión facilista de decir, bueno, entonces me conviene no saber. Entre más ignorante, dijimos, puede ser inocente en tomar el vaso de cicuta, pero las consecuencias van a ser las mismas, te van a llevar a la muerte. Sino lo que yo tengo que entender, lo que yo tengo que comprender, no como liberarme, entre comillas, del pecado, porque el pecado siempre va a estar, sino cómo yo puedo vencer el pecado. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Librarnos. No lo vamos a poder librar jamás. Siempre el pecado va a estar como está Dios, porque no podríamos reconocer la bondad de Dios si nosotros no hubiésemos conocido el pecado, si no hubiésemos conocido lo perjudicial y lo malo que es. E incluso nosotros mismos somos malos. Dijo Jesús, amén, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea que ya en nosotros también habita la maldad, pero un día conocimos a Jesús, aleluya, que no nos libró del pecado en el sentido de sacarlo del camino. Porque a veces tenemos la idea, el pensamiento de que Dios es como la hermana Valeria. Gracias a Dios que no lo es. Amén. Pero ¿qué hace la hermana Valeria? Cuando llega Nair con la bebé, amén, gloria al Señor, o Daniel con Santiago, ¿qué hace la hermana Valeria? Bueno, los adornos que están al alcance de la mano de los pequeñitos, ¿qué hacen? Los sacan y los ponen más altos, amén, gloria al Señor, bendito sea Dios. O no hacen así las hermanas, saben que vienen ahí con la bebé, saben que viene Ivana con el bebé, aleluya, y algunas que no son tan bebé, dice Paola, me estoy leyendo la mente. Bueno, ¿qué hacen las hermanas? Bueno, por precaución, lo sacan aquellas cosas que se pueden romper, amén. Aquí los recuerdos de algún viaje, de un cumpleaños. Una vez que en la casa de Paola y tenía todos los souvenirs habidos y por haber, yo no lo creía, amén, hasta que lo vi con mis ojos, aleluya. Imagínense, si se rompe algo de eso, ¿cómo se va a sentir Paola? ¿Cómo se va a sentir la hermana Valeria? ¿Cómo se va a sentir cualquiera de los hermanos, aleluya, que tienen objetos que son muy delicados? Si viene un niño pequeño, que es un niño, como siempre digo, hermano, los niños son de Dios, ¿cuántos lo creen? Oh, gloria al Señor, aleluya, pero ellos en su estado de inocencia quieren jugar. Si uno no fuese precavido, bueno, después no llore. Y Santiago rompe algo, amén. O nuestra hermanita Abby hace lo mismo también. Sino que hace la madre, aleluya, perdón, que hace la hermana, los pone a una distancia inalcanzable. Ese mismo pensamiento nos generamos nosotros en nuestro corazón. De que Dios hizo con nosotros lo mismo. De que nos sacó el pecado de tal forma que no esté a nuestro alcance. Entonces de esta manera usted y yo podemos vivir
relajados. Pero para mí el dealer sigue estando en el mismo lugar. Para mí el celular, porque antes, cuando mi generación era adolescente, teníamos que ir a un lugar, a una esquina donde estaba un puesto de diario para hojear o ver algo pornográfico. Pero hoy, no solamente que Dios no te libra del pecado que está presente, sino que encima el diablo te da la posibilidad de tener internet, no solo en casa, sino hasta en un celular, para que puedas encontrar el pecado. Entonces, ¿qué argumento queda? ¿Cómo puede ser? Si Dios es santo, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué en donde yo doy un paso parece que brota pecado, brota tentación? ¿Me tengo que ir a monasterio? No, sino lo que tienes que hacer es justamente conocer lo que hace Dios. Alabado sea Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios te va a dar en este día, cuando lo quieres en este día, Dios te va a dar en este día la posibilidad de vencer el pecado. Lo que no pudiste hacer nunca cuando no conocías a Dios, porque eras esclavo del pecado. Entonces Dios no te va a poner una cajita de cristal para que el pecado no venga a tu vida, sino te va a dar la fuerza para que tú le puedas decir que no. Alabado sea el nombre del Señor, para que la conversación que él tuvo con Caín es la misma conversación que tiene todos los días contigo tu conciencia, y mayor que tu conciencia es Dios, más que lo que es. Alabado sea Dios, aleluya. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Oh, gloria al Señor, aleluya, que tú simplemente te vas a enseñorear delante del pecado, aunque le digas, mirá el pecado, mirá el diablo inmundo, aunque me vengas a tentar, escrito está, como hizo mi Salvador, escrito está. Alabado sea Dios, aleluya. Y de esta forma podrá decirle que no a la tentación, porque el pecado siempre va a estar como está Dios. La cuestión es decidir qué hacemos con él cuando un día se manifiesta y es muy notorio. Es tan bueno Dios que no solamente apela a su fuerza de voluntad, a lo que también como cristianos tenemos ahora, que es el dominio propio, sino dice la Escritura que poderoso es Dios. ¿Cuánto lo creen? Dice la Escritura, dígalo en voz alta, poderoso es Dios, poderoso es Dios, aleluya, porque Él tiene el poder para librarnos, dice, del día malo, del día de la tentación, no del pecado, sino de las fuerzas que tienen las tentaciones para ser nidada en tu corazón y en tu vida. Cuando yo entiendo este concepto, este principio básico, ya no miro a las personas con prejuicios, porque muchas veces nosotros, los entre comillas cristianos, miramos a los demás con prejuicios. Hace unos días teníamos una conversación tres aquí, nuestro hermano evangelista, creo que era nuestro hermano Brian. Estábamos conversando sobre algunas cuestiones de religión. Y el hermano Brian, que trabaja en Capital, dijo, lo voy a parar a uno de esos. Él le dijo al evangelista, te van a mirar como un perro. Vamos a decir, hermano, ¿cómo como un perro? Sí, porque ellos nos ven a nosotros como abominables, literalmente como perros, porque es el insulto más agraviante en el Medio Oriente, ¿no? Tratar a una persona como un perro. Y literalmente usted quiere verse despreciado, o cómo hacen para echar a las personas que nos desprecian. Usted va a ver que se sacan los zapatos y se lo arrojan. Como nosotros lo haríamos con un perro, amén, cuando le revolvemos la chancleta. Bueno, así ellos ven a los demás, como si fuésemos un perro. Usted como cristiano
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este día? A ver, levante su mano. ¿Cuántos hijos de Dios? A ver, levante su mano. Si viene un borracho hoy aquí, si viene alguien que está perdido en el ventajero de las drogas, si viene alguien que vive en la calle, una persona, como lo diríamos nosotros aquí en Argentina, un linchera, ¿qué haría usted? ¿Lo abrazaría? ¿Qué haría usted? ¿Le daría su asiento? Algunos son tan bíblicos que solo se acuerdan del libro de Judas que existe para decir tenemos que tener asco de su ropa. Amén, aleluya. Pero hermano, no solamente tenemos que tener asco de su ropa así de manera muy superflua y usándolo con todos nuestros prejuicios, sino que Santiago dijo, perdón, Judas dijo, alabado sea Dios, aleluya, pero adelantaron del fuego. Porque si nosotros comprendiéramos lo básico de lo que nos dice la Biblia, que si el pecado ya no mora en mi vida, porque soy, aleluya, ahora un vencedor por medio de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos en este día pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes le decía que sí al adulterio, antes le decía que sí a la fornicación, pero ahora por más que venga una mujer de la vida, me provoque y hasta se me desnude, no puedo decir que no, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, ¿por qué miramos con prejuicios? Juzgamos como de segunda a los demás. Decimos y hasta argumentamos, este es un inmundo. Cuando nosotros tendríamos que tener la misma disposición que tuvo Jesús, porque Jesús es gran rey. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen? Y no solamente que es gran rey, uso gran rey en la terminología que habla el libro de Malaquías. Porque ¿qué dice el libro de Malaquías? A ver si alguno de tus príncipes tú le regalas a uno de estos corderos gloriosos y sarnosos, te va a recibir. De seguro te va a despreciar. Pero el libro de Malaquías dice, pero yo soy gran rey. Y a mí me traen la perna quebrada y la gloriosa cuando yo soy gran rey. Jesús no solamente es gran rey, de acuerdo a lo de Malaquías, sino el Apocalipsis revela que es rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos lo creen? Pero a pesar de eso se sentó a la mesa de los publicanos, las prostitutas y los pecadores, donde no vería ningún cristiano, lamentablemente, hacerlo hoy. No, hermano, ¿qué van a decir de mí? ¿Pero qué, hermano? ¿El pecado aparece en tu vida por lo que los demás dicen? ¿De dónde vienen las cosas malas? Dice la Biblia. ¿De la boca del hermano Daniel? Estamos hablando de manera personal. Porque la Biblia que dice algo maravilloso. Nadie jamás llamará como un inmundo lo que la sangre limpió. ¿Cuántos han sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo? Diga amén en este día. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros argumentemos? No, hermano, no lo voy a hacer. Porque después habla el hermano Daniel. Cuando en realidad el pecado sale en mí. No porque me lo me lo está imponiendo o me lo está indicando Daniel, porque eso es lo que quería decir. No sé por qué dije con un. Porque Jesús, siendo Dios, Rey de Reyes, Señor de señores, 3 veces santo, se sentó con las prostitutas, los pecadores, amén, y aún con los publicanos. Cuando uno habla de publicano, habla de un traidor, hermano, porque eso era visto para Israel, un publicano, un recaudador de impuestos para el imperio romano.
No me pusiste agua para que me lavase los pies. Cuando entré a tu casa, ni me recibiste, ni me abrazaste, me diste besos. Pero esta que tú dices que es pecadora, está con sus lágrimas lavando mis pies y con sus cabellos secando. Alabado sea Dios. Y no deja de besarlo. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros entendemos, nosotros comprendemos, nosotros nos damos cuenta de esta cuestión básica. Alabado sea Cristo. Aleluya. Nuestra mirada al prójimo va a ser distinta. Porque imagínense si Jesús fuese como la hermana Valeria. Saca todo lo que es de valor para que no venga el pecador y se lo rompa. Pero sí, gracias a Dios, no está la gracia funcionando. ¿Cuántos están disfrutando de esa gracia? Esa gracia, aleluya. Que usted y yo éramos enemigos de la cruz. Que usted y yo éramos contrarios a las cosas de Dios. Que usted y yo éramos pecadores. Pero Cristo murió por nosotros. Cuando lo creen, dicen amén en este día. Así que si estás siguiendo el hilo de esta meditación, estás entendiendo que no tienes excusa. No tienes excusa porque si hoy quieres dejar de ser un pecador para disfrutar de la bendición de Dios, quieres dejar de ser un pecador para realmente sentir el amor de Dios. Aleluya. No existirá pecado, no existirá demonio, no existirá diablo que hoy te lo impida. Esa gracia de Cristo hoy te alcanza, que nosotros siendo pecadores, Cristo igualmente murió por todos nosotros. Y existe la posibilidad cierta de que hoy haga el milagro que tu alma necesita. ¿Cuánto lo crees? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Abriste apéndice porque sabe el Espíritu Santo el porqué. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero volvamos a la cartilla. Unos minutos más. Ya pasaron 40. Pasa volando la hora. Romanos capítulo 7. Lean conmigo, por favor. Libro de Romanos, capítulo 7. Esto me hace recordar una polémica, un revuelo no pequeño, por así decirlo, que generó uno de los contactos que tengo en Facebook. Tengo casi 4.000 o no sé cuántos, ya perdí la cuenta, ¿no? ¿Cuántos contactos tengo en mi Facebook personal? Pero uno había subido algo que era muy polémico. Aunque para mí no lo era, pero yo sí sabía que iba a generar polémica. Había puesto una supuesta imagen de un pastor que dejaba las ovejas blanquitas, resplandecientes en el corral, e iba a buscar una oveja que tenía los colores del arco iris. Usted sabe que representa hoy el arco iris, no lo que realmente dice la Biblia, porque algunos son tan poco creativos que usan los símbolos bíblicos, porque el arco iris lo puso Dios para decirle al hombre como pacto de que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Pero hoy el arco iris se usa para otra cosa. Por el motivo que fue destruido Sodoma y Gomorra. Por lo que encontramos en Romanos capítulo 1, amén, del verso 19 en adelante. El varón que se acuesta con varón y la mujer que usa de mujer, amén, etc. No hay que ser muy teólogo para saber de qué estamos hablando. Pero él puso esa imagen.
Y él decía que si viene un homosexual a tu iglesia, ¿tú qué haces? Yo no respondí palabra, solamente me entretuve con el revuelo que se armó. Porque estaban los que decían, Dios es amor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero decían, ya Dios que es amor. No se fijan esas cosas como se fija el hombre. Es más, hasta usaron un pasaje bíblico, el estado con que vino, que es él. Bueno, sí es yo. Y seguía leyendo los comentarios. Otros decían directamente utilizando otro pasaje de la Biblia, Romanos capítulo 16, que dice que si alguno viniere con doctrina diferente a la que vosotros habéis aprendido, ni lo recibáis ni aún comáis con ellos. ¿O no dice así? Y decía, yo ni loco le cerro la puerta a esos abominables, porque si Dios no tuvo empacho de destruir a Sodoma y Gomorra, ¿cómo no voy a permitir que esa abominación entre en el lugar santo? Y ahí se armó el revuelo. Se tiraban de un lado para el otro. Amén. ¿Usted qué piensa en este día? ¿Qué tendríamos que hacer si entra un homosexual, si entra una mujer de la vida, si entra una lesbiana por esta puerta? Dios le dio una oportunidad. Amén. Yo le daría una oportunidad, dijo Nabón. ¿Y sabe por qué digo amén? Porque así también Dios me la dio a mí y Dios te la dio a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús se sentó a la mesa, pero no significa que compartía lo que él hacía, sino que él respondió: los enfermos tienen necesidad de médico y yo he venido a buscar a la que se perdió. Alabado sea Dios. No vamos a escapar siendo una secta, no vamos a escapar poniéndolo en la puerta un portero que tenga la autoridad para decir tú sí, tú no, tú tal vez, tú ni en recuerdo ni en sueños, sino que esta puerta de la gracia está abierta. Alabado sea Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Esta puerta de la gracia está abierta para que se cumpla lo que dice la Biblia, para que todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto lo creen? Dicen amén. Cerrado el pensamiento, vamos a Romanos. Hemos citado capítulo 7, verso 7. Lo voy a leer, algo voy a hablar y ya vamos a orar. Romanos capítulo 7, verso 7. Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué es todo esto decir? Perdón, vamos a leer la Biblia de 1960. Estaba todavía con la Biblia de la palabra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en una manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa cuando lo creen. Y el mandamiento es santo, es justo y bueno cuando lo creen. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, lo que estábamos hablando de la antomía, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué significa esto? Una cosa es pecar sin saber, y otra cosa es pecar sabiendo que estamos pecando. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos se están sintiendo aquí identificados ante este espejo que es la palabra de nuestro Dios? Y si hago lo que no quiero, ya lo hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que dice que mora en mí. Le dije que solo iba a leerlo. Próximo jueves, no, el domingo que viene, si Dios lo permite, vamos a cerrar este pensamiento. Pero sí me gustaría que hoy reflexione conmigo, por favor. Donde tenemos la bendición de compartir la palabra. Tenemos la bendición de que Dios hable a nuestras vidas. Donde nos muestra, donde nos marca en dónde estamos fallando. Pero no para avergonzarnos, no para acusarnos, porque solo uno es diablo. ¿Cuántos lo saben esto? Diablo de la palabra diabolos en griego, que significa acusador. Pero Dios no te está acusando en este día. Solo te está mostrando tu condición. Ahora que usted sabe cuál es su condición, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos cuál es nuestra condición? Alabado sea Dios, aleluya. Nos da la libertad Dios para que hoy decida qué es lo que vas a hacer. Aquí está la salida, aquí están las fuerzas, aquí está el poder para que puedas vencer ese pecado que está en la puerta. Es cierto que Él quiere derribarte también, pero hoy tiene la posibilidad por medio de Jesús de decirle que no. Tienes que enseñorear, tienes que tú ser el dueño de tu propia vida, no que el pecado, no que los vicios, no que las cosas de este mundo te estén dominando y hoy te sientas avergonzado sin saber a dónde ir ni a quién recurrir, sino que puedas entender que Dios hoy te da la victoria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Pónganse de pie, por favor, en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo en esta mañana quisiera apelar a la sinceridad total de cada uno de mis hermanos, de todos los que estamos presentes en este recinto, de los que nos están viendo a través de las redes sociales.
si realmente nos damos cuenta cuál es nuestra condición. Mayor con tu conciencia que tu corazón es Dios, tú lo sabes. Sé que muchas veces deliberadamente, y hasta podría decirte que casi ya estás practicando el pecado, pero a pesar de ello, hoy tienes oportunidad. Hoy tienes la misma oportunidad que Caín. Salvo que él no la aprovechó. Tú no te vayas de aquí en la misma condición. No cometas el mismo error que cometió él, que después tuvo que vivir errante, después tuvo que vivir allí siempre atormentado con el miedo de un día ser muerto, porque eso es lo que genera el pecado. Al principio puede ser seductor, a los ojos tentador, pero su fin es de muerte. No por Dios, sino por lo que genera el pecado, porque la paga del pecado siempre será la muerte. Y no porque sea Dios el que da la paga, sino el que da la paga es el pecado. Porque siempre de Dios no obtendrás cosas buenas, porque Él es amor, Él es bueno, Él es santo, alabado sea Dios. Y de tal manera, dice la Biblia, que amó, para que usted y yo, pecadores, tengamos la oportunidad de la salvación. Que el Cristo murió, el justo Señor, por todos nosotros los pecadores, para que ya el pecado no sea que te dé la paga, sino para que hoy la dádiva de Dios, que es el regalo de nuestro Señor, aleluya, pueda usted disfrutar como yo de la vida eterna. Alabado sea Jesús de Nazaret, donde Él este día no te estará cobrando nada, sino al contrario, te la está ofreciendo gratuitamente, que es la salvación, que es el perdón de tus pecados, que es realmente tener la fuerza y la posibilidad de decirle que no a las drogas, decirle que no al alcohol, decirle que no al diablo. Alabado sea Jesús de Nazaret. Solo podrá decir que no cuando hoy le digas que sí a Jesús en el altar de Dios. ¿Cuántos en este día quieren vencer? ¿Cuántos en este día quieren ser victoriosos? ¿Cuántos en este día quieren tener las fuerzas necesarias para decirle que no al pecado? ¿Que el diablo es fuerte? Sí, es así, es verdad. ¿Que supera a los ángeles? También. Pero en su arrogancia el mismo diablo cayó en pecado. Tú y yo somos menores que los ángeles, dice el libro de Hebreos. Pero a pesar de ello, Cristo murió por nosotros, no así por el diablo, sino murió por la humanidad, por lo último de la creación de Dios. Por eso en este día, Ramón, Patricia, Facundo, Daniel, Cristo en la cruz te vio. Te observó y dijo estas palabras: aunque para algunos sean vano y muerte, yo no muero en vano, muero por cada uno de ellos. Pero por ellos, amado Señor, yo asumiendo la paga, yo tomando su deuda, alabado sea Cristo, aleluya, para que por medio de mi muerte, hoy Facundo, hoy Patricia, hoy Daniel, hoy Ramón, Osvaldo, Valeria, puedan ser más que vencedores. ¿Cuántos en este día quieren aprovechar esta bendición?
¿Cuántos en este día quieren realmente disfrutar del perdón de Dios? ¿Cuántos en este día quieren decirle, Señor, aquí estoy? Para que tú me santifiques, Señor, para que tú purifiques mi vida, Señor. Para que yo que antes había conocido el pecado, hoy conozca el amor, hoy conozca la beneficencia, hoy conozca la maravillosa presencia de Jesucristo, hoy conozca la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque así como quizás yo en otro tiempo he mirado con desprecio y he juzgado a los demás, me he dado cuenta que tú, como con aquella mujer que fue pecadora, todos los hipócritas querían levantar su piedra y arrojársela. Pero cuando Jesús comenzó a escribir los mandamientos en el suelo, la conciencia de cada uno de ellos no permitió poder arrojar esa piedra. Y Jesús, que no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta, porque él fue tentado en todo, mas no se halló pecado. Y aunque tenía el cuerpo de hombre, él fue santo. Alabado sea Jesús. Le dijo a la mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Ese fue quizás el versículo que le faltó poner al hermano allí en el Facebook. Así que no te sientas señalado hoy, porque los que realmente entendimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no te vamos a acusar con el dedo, sino que te vamos a estar ayudando en oración, vamos a estar ayudando para clamar justamente contigo a Dios, aleluya, para que en este día todos los que estamos presentes golpeemos nuestro pecho y digamos, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Alabado sea Jesús de Nazaret. Por eso en este día ya hago una invitación. ¿Cuánto van a hacer aquí el altar ya haciendo Dios está orando? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar el rostro de Dios. ¿Y quién es su rostro en este día? Vamos a clamar